Muy buenas noches al tercer curso de minería de criptomonedas. Mi nombre es Arcad Slim de Escuela de Negocio Web. También tengo otros proyectos respecto a la cuestión de las criptomonedas, como un proyecto que estamos impulsando ahorita que se llama Mercado Coin, que va bastante bien, mercadocoin.com. Ahí se los dejo para que estén pendientes de este sitio. Y empezamos en forma el curso de criptomonedas, de minería de criptomonedas. Entonces, a ver que esto está pegándose. Un momentito que no me están pasando las filminas. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Listo. El objetivo general del curso de minería de criptomonedas es realizar actividades por cuenta propia de minería de criptomonedas. Los objetivos específicos son que en 3 clases de formación de 30 minutos cada una aprenderás a ganar dinero con la minería de criptomonedas y no se requieren conocimientos previos. Aquí vas a adquirir los conocimientos teórico-prácticos para hacer operaciones de minería. Vas a poder administrar tu propio patrimonio personal haciendo minería de 4 maneras y podrás asesorar a terceros sobre conceptos de minería de criptomonedas. La temática del curso básicamente en términos generales está distribuida así, o sea, en la clase 1 podríamos ver una introducción a las criptomonedas y al Bitcoin, los conceptos básicos de historia, lo que son las altcoins, básicamente las 5 más representativas, que serían Ether, Dash, Monero. Las primeras 5 o 10 podríamos hablar algo de ellas, cuáles son minables, cuáles no son minables, los posibles riesgos que hay al trabajar con criptomonedas y básicamente con la minería, cómo crear wallets o billeteras de cada una de las criptomonedas y, o sea, lo que podemos llamar los diferentes monederos para las diferentes criptomonedas. En la clase 2 ya vemos en forma los diferentes monederos, sobre todo los más representativos tanto para Bitcoin como para las criptomonedas básicas, Ethereum, Coinbase, el monedero para Zcash, monedero para Dash y para otras múltiples monedas. El estado del arte, que es algo para ponernos en contexto, como una especie de historia en el que hemos llegado hasta acá, o sea, cómo ha ido evolucionando la minería desde cuando se empezaron a minar la primera criptomoneda, el primer Bitcoin, la primera cantidad de Bitcoin, el primer bloque y eso. Entonces, algo de ese tipo de historia la vamos a ver hasta, digamos, hasta el tiempo de hoy, que ya se están minando con equipos, en el caso de Bitcoin, con equipos mucho más espacializado. Vamos a también a tener el famoso concepto de la potencia de minado, que en el caso, digamos, del muy popular que nosotros escuchamos hablar de lo que es un hash, de lo que es un kilohash, un megahash, y ya se están hablando no solamente de megahash, sino ya de pentahash y de potencias de minados superiores. O sea, todos esos términos de kilohash, megahash, gigahash, terahash, pentahash, nos van a quedar muy claros. Todos hacen referencia a la potencia minado. Esto básicamente para Bitcoin se puede extrapolar ese concepto a otras monedas como Ethereum, aunque allá no necesariamente en otras criptomonedas a la potencia de minado se le nombra de la misma manera, pero es básicamente lo mismo, o sea, la cantidad de cálculos por segundo que necesitamos para obtener un resultado. También vamos a hablar de cómo identificar las páginas de minería scam que están proliferando mucho como como proyectos de inversión, atrayendo a mucha gente y mucha gente está invirtiendo en eso. O sea, a mí yo digo que de 1998 son scan y por ahí 2 son buenas. O sea, entonces vamos a tratar de identificar cuáles son las scan y cuáles son las buenas y qué ventajas tiene de minar en la nube y cuánto podríamos si nosotros mináramos en la nube en lugar de minar con nuestro propio recurso, nuestro propio agua. Aquí en la
Clase número 3, las herramientas tanto tradicionales como las herramientas digitales que necesitamos para la cuestión de la minería. O sea, pues nosotros minamos y tenemos que saber, o sea, qué minamos, cuánto vale eso. Entonces necesitamos algunas herramientas básicas que nos den una idea de qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué resultados estamos obteniendo. También vamos a ver algo de los equipos de minería caseros o básicos, y ya después está pues un poquitico de equipos más complejos, lo que llamamos los famosos rigs, que son básicamente pues tienen como principio el mismo equipo casero, simplemente que se van ampliando en algunos de sus componentes. Y ya pues, también vemos equipos de minería apalancados, lo que son las famosas pools de minería, los pool mining, y donde podemos encontrar las mayores páginas de minería para Bitcoin o para Ethereum o para otro tipo de moneda. Y otro concepto que es el de las cloud mining o minería en la nube, que es diferente a lo que es pool mining. Muchas personas a veces confundimos lo que es el pool mining con el cloud mining, son dos conceptos completamente diferentes. Y ya entramos, digamos, a plataformas en escala de menor complejidad hacia mayor complejidad, o sea, la famosa Minergate, hasta las plataformas reales en las cuales se puede hacer minado en la nube, y plataformas en las cuales podemos descargar los softwares que son necesarios para instalar en nuestros equipos de minado. Listo, estas son ya páginas para poder mirar cuáles son las diferentes páginas scan. Entonces aquí vamos a empezar esta noche con algo que yo considero fundamental, que es hacer un preview o una introducción a lo que son los conceptos de, antes de entrar a hablar básicamente de criptomonedas y antes de entrar a hablar de minería, sobre un concepto fundamental que es el concepto de la blockchain o cadena de bloques, que es el fundamento de toda esta revolución en cuanto a las criptomonedas. O sea, todo el mundo escuchamos hablar de blockchain, 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 y la mayoría de nosotros casi más del 90%, solamente sabemos que blockchain quiere decir cadena de bloques, pero no la sabemos ni explicar, ni entender, ni interpretar. Y yo considero que si nosotros logramos verdaderamente entender el concepto fundamental de qué es una cadena de bloques, no solamente tenemos mucho ganado en el aspecto de, digamos, del concepto teórico de lo que son las criptomonedas, sino para minería y para muchísimos conceptos que se vienen más adelante, porque el concepto de monedas o de criptomonedas solamente es la primera aplicación de lo que es la blockchain. Sobre esto se están desarrollando muchísimas aplicaciones y ya les contaré cuando hablemos específicamente de Ether y de los contratos inteligentes y de las dApps, o sea, las famosas aplicaciones descentralizadas que corren sobre Ethereum. Entonces, para eso es fundamental tener el conocimiento básico de lo que en realidad es la blockchain. Entonces voy a empezar a hacer esta noche una introducción corta de lo que es blockchain, y la clase de hoy básicamente se va a resumir en eso, en entender en forma bien masticado lo que son todos los aspectos de la blockchain. Entonces empezamos con el concepto de qué es la blockchain. Entonces el término blockchain, que traducido al español quiere decir la cadena de bloques, se ha empezado a hacer conocer entre las personas debido al posicionamiento que ha tenido la palabra de Bitcoin en la información que absorben las personas. Para entender la blockchain, primero tenemos que tener claro qué es el concepto del algoritmo. Mucha de esta terminología la he tomado directamente de Wikipedia. Ustedes pueden colocar la palabra algoritmo en el buscador de Google y enterarse de qué básicamente es lo que quiere decir un algoritmo. Pero aquí en términos sencillos yo se lo resumo diciéndole que puede decir que en términos de programación, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten la solución de un problema. Entonces, el algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistémicas que permiten hacer un cálculo y hallar una solución de un tipo de problema. Y en el contexto matemático, los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que hacen posible la ejecución de actividades, cumpliendo una serie de pasos continuos que
que no le dan origen a dudas a las personas de que realicen dicha actividad. Perdón. Los algoritmos se pueden expresar de diversas formas en el lenguaje natural, en el lenguaje de programación, en pseudocódigo, en diagramas de flujo. O sea, una simple instrucción de un jefe diciéndole a usted cuáles son las actividades rutinarias para el desarrollo de un trabajo, eso es un ejemplo de algoritmo. O sea, le está explicando cuáles son las funciones que usted tiene que cumplir, el horario que tiene que cumplir, las actividades a desarrollar. Y si usted ejecuta eso tal cual el jefe se lo está diciendo, usted está desarrollando un algoritmo. Este es un ejemplo sencillo de lo que puede definirse como algoritmo. Ahora, ¿qué es un algoritmo de encriptación? Un algoritmo de encriptación o cifrado tradicional es una función que transforma un mensaje en una serie ilegible aparentemente aleatoria usando una clave de encriptación que puede ser revertida para obtener el mensaje original. Solo quienes conocen dicha clave por medio de la encriptación de la información privada puede ser enviada públicamente por internet sin mayor riesgo de que otros puedan acceder a ella. Ahora, ¿qué es el algoritmo, el famoso algoritmo SHA, o como todo el mundo lo pronuncia, el algoritmo CHA? O sea, CHA es como una sigla de la palabra que quiere decir en inglés Security Hash Algoritmo. Por eso ahí la remarqué. O sea, está compuesta por cada una de las primeras, la primera letra de cada una de las sílabas de Security Hash Algoritmo. Entonces, CHA quiere decir Security Hash Algoritmo. Y el chat es una de las múltiples funciones hash, o sea, hay SHA-0, SHA-1, SHA-2, y el SHA-2 está compuesto por varias secuencias de algoritmo SHA. Entonces, ¿qué es una función hash? Una función hash es como si fuera una firma o una firma electrónica para un fichero, para un texto, para una serie de información. ¿Y qué es el algoritmo SHA-256? El SHA-256 es un hash de 64 caracteres hexadecimales único de un tamaño fijo de 256 bits. O sea, hay que recordar que 256 bits corresponden a 32 bytes y cada byte corresponde a 8 bits. O sea, si nosotros multiplicamos 32 por 8 nos van a dar los 256 bytes, que son el famoso código de encriptación del SHA-256. Entonces, una expresión como la que tenemos acá, que empieza por D, por DB y termina en 23, si tú cuentas, hay 64 caracteres alfanuméricos. Eso podríamos decir que es un hash, o sea, una función o una secuencia de caracteres alfanuméricos que en este caso del algoritmo SHA-256 tiene 64 caracteres alfanuméricos indistintos. Y entonces un hash solo se calcula en una dirección y no se puede decodificar de vuelta. O sea, eso quiere decir que solamente se puede usar para enviar información en un solo sentido. No se puede usar para enviar información en dos sentidos, o sea, como que se utilice como canal de comunicación. Solamente se envía del emisor hacia el receptor la información encriptada. Ahora sí, entonces entremos a esta herramienta online blockchain. Para entender ahora lo que es esto, el concepto de blockchain, me voy a valer de una herramienta online desarrollada por este señor, creo que es inglés, Anders.com, el cual hace aquí una herramienta online, hace, digamos, una especie de calculador online para hacer entender lo que es el concepto de blockchain. Entonces, ahí les dejo en los recursos la dirección de esa herramienta online y empezamos con la explicación de lo que es la herramienta online. El concepto de hash basado en el algoritmo de encriptación SHA-256 se refiere a un resultado de una función o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos, como los que vemos aquí abajo, que es el resultado de la encriptación de una información que nosotros vamos a tener aquí
en este cuadro que dice data. Entonces, en este momento, este cuadro que dice data, vemos que no tiene caracteres, está completamente vacío. Pero así como un conjunto vacío denota que hay información, igualmente, en este caso que no hay información, o sea que está completamente vacío, a esa información vacía, el hecho de no tener información, le corresponde este hash, que como decimos, un hash es el resultado o la función o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos de la información que tenemos encriptada en este cuadro de data. Entonces, este cuadro de data vacía le corresponde este hash que en este momento empieza por E3 y termina en 55. Entonces, si nosotros a este cuadro de información le hacemos cualquier variación de información, o sea, le adicionamos información, le quitamos información, de cualquier tipo de información, puede ser alfanumérica, puede ser funciones, pueden ser números, pueden ser cualquier tipo de información, y también información de cualquier extensión, o sea, desde la más simple, un solo carácter, hasta una información de un texto o múltiples textos, cualquier cantidad de textos. Esta información que tenemos en el cuadro de data ya varía con cualquier cambio que le hagamos, por extenso, por corto que sea, y por tanto esta información que va a ser encriptada hace que este hash correspondiente cambie. Entonces hagamos nosotros en este momento un ejemplo, por decir algo, coloquemos el carácter A. Les vuelvo a recalcar, ahorita que está vacía, mire que este hash tiene 0,3 y termina en 55. Recordemos, hash es una función o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos. En este momento son 64 caracteres alfanuméricos porque nos estamos refiriendo al algoritmo de encriptación SHA-256, o sea, para otro tipo de algoritmo, por decir algo, el que utiliza el SHA-256 es el que utiliza el algoritmo de encriptación que utiliza Bitcoin, pero si ya tuviéramos otro algoritmo de encriptación, por decir algo, el que utiliza Litecoin, que es Script, o el que utiliza Ethereum, que no es ni SHA-256 ni es Script, sino es Etherhash, otro algoritmo de encriptación, ya esta secuencia no va a tener 64 bits porque no está fundamentada en un SHA-256, ni va a empezar por esta serie de caracteres, ni va a terminar con esta serie de caracteres. Quiero que entiendan que el SHA-256 va a tener una función de 64 bits, de caracteres alfanuméricos irrepetibles, o sea, nunca pueden ser repetidos en el sentido de que la extensión siempre van a ser 64 caracteres alfanuméricos, pero para un tipo de información siempre va a corresponder un tipo de hash único. Entonces, si nosotros aquí variamos la información de ese hash, de esa información que está dentro del cuadro de data y le colocamos, por decir algo tan simple como una A, vemos que al colocarle este hash que empezaba por 0,3 creo que era, ahora empieza por CA y termina por BB. Ahora, igualmente, si ahora le colocamos un segundo carácter para hacer un poco más compleja la información que nosotros vamos a encriptar, que en este caso sería AB, vemos que nuevamente el hash cambia y ahora es FB y termina en 0,3. Y si nosotros contamos, siguen siendo exactamente los mismos 64 caracteres alfanuméricos, o sea, el hash sigue siendo 64 caracteres alfanuméricos, pero este hash es diferente al hash que teníamos antiguamente. Ahora, si nosotros, por decir algo, nuevamente le quitamos esta B que le hemos agregado, la borramos, vemos que nuevamente el hash cambia y vuelve al hash que tenía cuando solamente teníamos en el cuadro de data la información A, que es la información a encriptar, o sea, vuelve nuevamente a CA y terminar en BB. Y nuevamente, si nosotros quitamos esa A y volvemos al estado inicial que nosotros teníamos, vemos que llegamos a la condición inicial de campo de información de data vacío, información 0, y que corresponde exactamente el mismo hash inicial que teníamos, 0,3 y 55. Entonces, algo que tiene que quedar claro es que un hash es un resultado de una función o secuencia única de 64 caracteres alfanuméricos, que es el resultado de una información que se ha encriptado o se va a encriptar, y que a cada información única siempre va a corresponder un hash único, y que independiente de la información que haya aquí pueden haber lo que usted se imagine, números, fórmulas, texto, poesía, lo que usted quiera, información de cualquier naturaleza,
siempre a esa información de cualquier naturaleza siempre va a corresponder un hash único. Entonces, ese es el concepto de hash. Cualquier duda la van anotando y posteriormente ahorita en el encuesta de preguntas me la hacen saber, pero esto tiene que quedar muy claro, ¿qué es un hash? Entonces, cuando nosotros hablamos de que estamos haciendo minería o potencia de minado y que decimos que necesitamos, por decir algo, si esto es un hash y decimos que necesitamos un kilohash serían 1000 hashes de potencia, quiere decir que necesitamos hacer la operación que está aquí adentro, la operación que vamos a desarrollar, la encriptación de la información que tenemos aquí adentro, 1000 veces por segundo para poder obtener el resultado que nosotros tenemos, porque en sí lo que nos interesa a nosotros es poder calcular este hash. Entonces, cuando decimos un mega hash, quiere decir que tenemos que hacer 1.000.000 de operaciones por segundo para poder obtener este famoso hash. Y cuando decimos que tenemos que hacer, por decir algo, 30 mega hash por segundo, quiere decir 30.000 hash por segundo para poder encontrar este hash. Entonces, el truco se resume en siempre tratar de encontrar este hash. Pasamos entonces ahora al concepto de bloque. También ustedes lo han escuchado de pronto mucho de que se han minado tantos bloques, que Bitcoin tiene tantos bloques minados, que cada 210.000 bloques viene un halving en Bitcoin y eso. Entonces aquí vamos a entender como segundo concepto qué es un bloque. Un bloque en este momento, digamos, está coloreado en verde, significando que es un bloque verdadero, un bloque válido. Y un bloque está definido por estas secciones. Una sección que se llama block, que identifica el número de bloque. Y este es un número secuencial, o sea, no existe el bloque cero, empieza siempre desde 1. En cualquier cadena de bloques de cualquier tipo de criptomoneda siempre va a haber un bloque inicial que es el bloque número 1 y los bloques siempre son una secuencia de números naturales. Esto quiere decir que el siguiente bloque será el bloque número 2, el siguiente bloque el bloque número 3, el bloque número 4 y así subsecuentemente hasta la cantidad de bloques que vaya a tener la cadena de bloques. Entonces esta es la primera sección que tiene un bloque. La segunda sección que tiene un bloque es un parámetro que se llama nonce. Nonce es un número único particular que se le asigna a ese bloque y también es irrepetible. Entonces, un nonce es un número único que identifica ese bloque, pero es un número, digamos, que es irrepetible, no lo vamos a encontrar en ningún otro bloque y siempre va a estar asociado al bloque número 1. O sea, el bloque número 1 siempre va a tener este nonce. Ahora, como tercer parámetro, tenemos el famoso campo de data, que era el que encontrábamos aquí en el caso anterior del hash. Mira, este campo de data es el que tenemos acá en el campo de blocks. En el campo de data va la información que nosotros vamos a procesar, la información que vamos a encriptar, información que va a ser susceptible de los cálculos que le digo. En este caso, igual que en el caso anterior, inicialmente tenemos este campo de data completamente vacío, pero aquí puede ir cualquier tipo de información de cualquier naturaleza, fórmulas, letras, números, ecuaciones, lo que usted imagine, lo que se puede llamar información puede ir aquí, cualquier tipo de información. Entonces, ese es el tercer campo. El cuarto campo es el famoso campo de hash, que es el mismo que teníamos atrás, que hash es una función de una secuencia de 64 caracteres alfanuméricos. Aquí también se cumplen 64 caracteres alfanuméricos. Ese es un hash. En este caso particular, que ya entramos a la definición de lo que va a ser un bloque y la cadena de bloques, el hash aquí por protocolo, vamos a decir que siempre los hashes van de ahora en adelante a empezar por 4 ceros. Y aquí después de esos 4 ceros sí van a seguir cualquier cantidad de caracteres alfanuméricos, números y letras así, y puede terminar en cualquiera. Pero igual que el concepto pasado, a una información específica siempre va a corresponder un hash específico, único y irrepetible. En este caso, siempre que encontremos el bloque vacío, va a tener este hash. Empieza por 4 ceros y va a terminar en 5A. Y como quinta sección o como quinto punto, vamos a tener aquí un botoncito que es cliqueable, o sea que va a ejecutar una acción que se llama mini, o sea que va a minar.
Entonces, ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer aquí en el caso del bloque? Como les dije, este bloque está en verde, indicando que es un bloque verdadero, que es un bloque válido. Entonces, si nosotros aquí hacemos una modificación, por pequeña que sea, por así sea un carácter a la información que hay en este momento aquí, que es un bloque válido, vamos a introducirle, por decir algo, la letra A. Si nosotros acá le introducimos la letra A, vemos que primero que todo, mira, observen cómo estaba antes de introducir la letra A. ¿Cómo está? Está en verde. Introduzco cualquier letra, cualquier carácter, un punto, una coma, un número, algo sencillo, la letra A. Eso hace que el bloque pase de verde a rojo, significando que no es un bloque válido, sino un bloque inválido, porque hemos cambiado la información que tenía inicialmente, que correspondía al hash inicial. Entonces, como ahora es un bloque inválido, hemos cambiado la información, mire que no cumple con el protocolo que dijimos. Aquí el hash, que es la función o secuencia de 64 caracteres alfanumérico, primero que todo no empieza por los 4 0 que dijimos, mira, acá, no empieza por los 4 0, ahora empieza es por E1, y ese, digamos, no es el hash correspondiente. Entonces, lo que nosotros tenemos es que poner a minar este bloque para que en esa función de minado aquí haga una serie de operaciones para encontrar un hash válido correspondiente a la información que nosotros estamos encriptando. Entonces pongamos a minar eso. Cuando lo pongamos a minar, ustedes van a ver que aquí aparece un relojito que empieza a decir que él está trabajando. Ese trabajando quiere decir que está calculando cuál es, digamos, la solución en operaciones que hace posible que se encuentre un nuevo hash a esta información que vamos a encriptar dentro del campo de data. Entonces pongámoslo a minar. Ahí ustedes están viendo el relojito aquí abajo donde ven ese simbolito rojo, ahí está el reloj trabajando y el bloque va a pasar ahorita cuando encuentre la solución nuevamente de rosado hacia verde. Ahí está minando, o sea, está calculando aquí las operaciones para poder encontrar el famoso hash que nosotros necesitamos. O sea, siempre a nosotros nos va a interesar es encontrar el hash. Todo se reduce a encontrar. Ya pasó nuevamente de rosado a verde, indicándonos que ya es un bloque válido y que ya la información que nosotros cambiamos acá, o sea, la nueva información que no es vacía, sino ahora es una A, le corresponde este hash que, como dijimos por protocolo, iba a empezar por cuatro ceros, va a tener 64 caracteres alfanuméricos y ahora es un hash válido. ¿Entiendes? Igualmente, si nosotros nuevamente, por decir algo, colocamos una letra B o un número, colocamos en este caso un número 1, vemos que nuevamente se cumple lo que hemos dicho. Cambiamos la información a encriptar acá, el bloque pasa de verde a rojo diciendo que es un bloque inválido. ¿Por qué es un bloque inválido? Porque hemos cambiado la información encriptada y ya no le corresponde un hash que hayamos definido por protocolo que tenía que empezar por 4 ceros. O sea, aquí vemos que este hash empezaría por B4 y terminaría en C8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuevamente la máquina a minar para que encuentre cuál es el hash, aquí ya lo encontró, que corresponde a esta información que hemos cambiado y que es la información a encriptar. Lo que hizo ahí fue realizar las operaciones para encontrar este hash que cumple con lo que nosotros dijimos. Una función de una secuencia de 64 caracteres alfanuméricos que empiezan por 4 ceros. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se dieron cuenta, aquí solamente nosotros hemos variado la información que hay dentro del campo de data, pero igualmente nosotros hubiéramos podido cambiar la información dentro del campo nonce. Recuerde que nosotros dijimos que a cada bloque le corresponde siempre un non específico. Entonces, por decir algo, este non tiene el número 11.944. ¿Qué pasa si nosotros, por decir algo, le quitamos el último 4, o sea, cambiamos la información del nonce ya sabemos que un nonce, o sea, a un bloque le corresponde un nonce único e irrepetible, pero si nosotros lo cambiamos, o sea, nuevamente el bloque va a pasar a ser un bloque inválido, porque estamos cambiando el nonce, o sea, el sistema encuentra que hemos cambiado el nonce y que también es un bloque inválido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? También, nuevamente, poner a minar, vemos que cuando cambiamos aquí el nonce, también cambia aquí el hash, o sea, ya no cumple con la función de que son 4 ceros iniciales, de pronto puede tener los 64 caracteres alfanuméricos, pero no empieza por los 4 ceros que les dije. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que poner nuevamente la máquina a minar acá, para que ya calcule
cuál es el nuevo nonce que corresponde a esta información, que en este caso la información del data no es la que ha variado, en este caso ha variado la información del nonce, que era 11.944 y nosotros le quitamos el último 4 y le dejamos como 1.194. Entonces tenemos que poner la máquina a minar para que encuentre cuál es el verdadero nonce y el verdadero hash que corresponde, digamos, a esa información. Entonces nosotros lo ponemos aquí a minar, ahí lo vemos que está minando, se ve el relojito andando, y ya que ya encuentra que el nonce correspondiente es 11.944, lo que nosotros le habíamos quitado, el 4 que le habíamos quitado, y ya nuevamente encuentra la función hash o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos que empiezan por 4 ceros. Entonces, ese es el concepto de bloques, y si hay alguna duda con respecto al concepto de bloque, entonces vamos anotando eso para ahorita las preguntas. Ya el tercer concepto que nosotros vamos a tener que trabajar es el concepto de blockchain. O sea, blockchain es cadena de bloques, traducido en español. En el concepto anterior nosotros teníamos un solo bloque, aquí tenemos ya una secuencia de bloques, que es lo que forma la blockchain o cadena de bloques. Tenemos desde el bloque número 1 hasta el bloque número 5, hasta el bloque número, espérate, me muevo acá, hasta el bloque número 5. En este caso nuestra cadena de bloque tiene 5 bloquecitos, pero como digo, eso depende de la estructura de la cadena de bloques o de la plataforma que estemos manejando, de la moneda que estemos manejando. En este caso es para el ejemplo, o sea, solamente tenemos una cadena de 5 bloques, pero como te digo, nuestra cadena puede tener cualquier cantidad de miles de bloques, eso lo establece el protocolo, o sea, puede decir, por decir algo, tal moneda va a tener 100.000 bloques, o tal otra moneda va a tener 80.000 bloques, sino que en este caso lo estamos haciendo para el ejemplo. Entonces, como dijimos inicialmente, o sea, el bloque número 1, que era el bloque que nosotros teníamos acá en el ejemplo anterior, estaba compuesto por estas 5 secciones: bloque, nonce, data, hash y mine. Igualmente, la cadena de bloques empieza con un bloque número 1 y lo que dijimos, cada bloque va enumerado de manera secuencial por números enteros, o sea, lo que se llaman los números naturales, que son los números que sirven para contar. Entonces, este sería el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, o sea, de aquí del bloque 3 no podemos saltar al bloque 5 o al bloque 10, no. Siempre va a ser una secuencia de números enteros y números naturales, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Ahora, en cuanto a los nonce, dijimos que cada bloque en particular tiene un nonce que es un número único, irrepetible, asociado al bloque. ¿Que de dónde sale ese nonce? O sea, lo saca el protocolo. Dice, por ejemplo, el protocolo ya dice que para el bloque número 1 el nonce es este, y siempre va a ser este, que para el bloque número 2 el nonce es este, y siempre va a ser este, para el bloque número 3 el nonce es este, y siempre va a ser este. Ahora, cada bloque tiene también su campo de data. El bloque número 1 tiene su campo de data, el bloque número 2 tiene su campo de data, el bloque número 3 tiene su campo de data, y así todos los bloques. Y aquí aparece un nuevo parámetro o un nuevo campo. En el bloque número 1 aparece el campo prep, que quiere decir previo. Y este es el famoso campo hash, que era el mismo campo hash que teníamos en el bloque pasado. Y el botón de minar. Pero aquí lo particular es que este es el campo previo. En este caso, que el bloque número, como es una cadena de bloque y simula, digamos, a una cadena física, una cadena, digamos, de bicicleta, una cadena de moto, una cadena de esas que nosotros conocemos, por ejemplo, para echarle candado a las puertas, a una cadena de esas normales, o sea, no puede haber bloque 0, siempre tiene que haber un bloque 1, y a ese bloque 1 siempre le vamos a dar un nombre muy particular, lo vamos a llamar bloque génesis o primer bloque. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hayan escuchado el bloque génesis de Bitcoin se terminó de minar en enero de 2009, quiere decir que el primer bloque, ese primer bloquecito, fue el bloque que se hizo en esa fecha. Entonces, no va a haber bloque 0, siempre va a haber un bloque 1 en la moneda que sea, en Bitcoin, en Bitcoin, en Ethereum, lo que sea. Siempre va a haber bloque 1 y el bloque 1 siempre lo vamos a llamar génesis. Entonces, este previo, como no tiene bloque previo, no tiene bloque 0, este previo en el bloque 1 siempre, en cualquier moneda, siempre va a estar lleno de ceros. O sea, va a tener los 64 caracteres, pero todos van a ser ceros, 0, 0, 0. Entonces, eso es la definición del bloque génesis o bloque número 1.
pero como esto es una blockchain, entonces es una secuencia de bloques, una secuencia, digamos, de cadena de bloques. Entonces, el bloque número 2 está numerado por la secuencia del número 2, pero ya le corresponde un non diferente al del bloque número 1. Ahora, en el campo de data del bloque número 2, en este caso están vacíos simplemente por cuestión de explicación, pero aquí puede estar cualquier información y aquí puede estar cualquier información. Mientras el bloque sea verde, quiere decir que el bloque es válido, o sea, que cumple con que la información que esté aquí ha sido procesada y que ha dado como resultado este hash, porque recuerde que siempre lo que nosotros estamos buscando, el gran, digamos, el gran acertijo o lo que nosotros siempre buscamos, el gran premio, es poder encontrar este hash, siempre. Entonces, el bloque número 2, en la función previa, tiene el hash del bloque anterior. Entonces, si nosotros miramos aquí con detenimiento, no sé si ustedes lo alcancen a mirar allá o de pronto en el video, si no yo les leo acá. Acá yo leo que el bloque número 2, el previo, empieza por 4 ceros, como dijimos que por estándar iba a empezar, tiene los 64 caracteres y en este caso alcanzo a ver que termina en 92. Y como le digo, ese previo corresponde al hash final del bloque anterior. Entonces, miramos nosotros acá, que efectivamente este previo de acá es este hash de acá, que empieza por 4 ceros y termina por 92. Entonces, igualmente, si vamos al bloque número 3, se repite exactamente todo lo mismo que estamos diciendo. La numeración del bloque, el non del bloque, que es único para este bloque, que no se repite ni en el bloque 2, ni en el bloque 1, ni en el 4, ni en el 5, en este caso que tenemos solamente 5 bloques, si tuviéramos 100.000 bloques, este número no se va a repetir en ninguno de los 100.000 bloques. La información que para este ejemplo está vacía, pero aquí puede ir cualquier tipo de información de cualquier naturaleza. El hash, que es el premio, el resultado, el santo grial, lo que nosotros estamos buscando, el botón de minar, y como lo que hemos dicho, el previo de este bloque número 3 es el hash final del bloque anterior. ¿Cuál es el bloque anterior? Empieza por 4 ceros, una función o secuencia alfanumérica de 64 caracteres que termina más o menos, creo que aquí le alcanzo a ver un 4 y un carácter que no alcanzo a mirar, pero 04 algo. Y ese final es el previo de este bloque, que empieza por 4 ceros y termina en 04, otra cosa que no alcanzo a leer. Entonces ya vemos que este bloque también es un bloque válido porque está en verde y cumple la misma función. Así el bloque 4 y así también el bloque 5. Entonces aquí, ¿qué pasa? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada cuando teníamos el bloque. Son bloques válidos en toda la cadena porque, digamos, 1 están en verde, diciendo que son bloques válidos. Y 2, si nosotros hacemos cualquier pequeña modificación acá, por decir algo, coloquemos en este bloque A ver qué pasa, vemos que como variamos la información que está en el campo data, entonces varía el hash. Ya este hash ahora empieza por 29 y termina en AC y no cumple con el estándar que hemos dicho que el hash tiene que empezar por 4 ceros. De pronto están aquí los 64 caracteres alfanuméricos, pero no está cumpliendo con los 4 ceros. Entonces se colorea de rojo indicando que es un bloque inválido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que minar. ¿Qué es minar? Las operaciones que necesitamos realizar aquí internamente para encontrar nuevamente el hash válido que cumpla con la encriptación de la información que nosotros tenemos aquí o que hemos variado. En este caso hemos variado de 0 a A. Entonces le damos minar y miramos qué pasa. Aquí está minando, vemos que se mueve el relojito. Se mueve el relojito, está minando, o sea, está haciendo las operaciones acá para encontrar este hash. Siempre vamos a tratar de buscar el hash. En todo bloque es encontrar el hash. Ahí se coloreó de verde, quiere decir que encontró el hash. Aquí está el hash, mire, 4 ceros, cumple con el estándar, 64 caracteres, y este termina en F, bueno, el último no lo alcanzo a ver de pronto por resolución del computador, pero ya está coloreado en verde, diciendo que es un bloque válido. Igualmente, ¿qué pasa si yo nuevamente vuelvo a la información inicial, le quito la A? Entonces, como ya cambié la información, pasa a ser nuevamente un bloque inválido, cambia el hash y tengo que ponerlo a minar. ¿Entiende? Para dejarlo en la condición inicial que tenía de número de bloque, de nonce, de hash que corresponde a campo vacío, ahí está minando, y encontrar el hash que teníamos. Aquí en este momento está por S y tiene que empezar por 4 ceros. Ahí está minando, lo vemos minando. Él está simulando que está haciendo las operaciones. Aquí ya encontró nuevamente el hash, empieza por 4 ceros y termina en D algo, que no alcanzo a ver allá.
pero entonces ya pasa a ser un bloque válido. Esto lo hicimos con el último bloque de la cadena y vimos que el único bloque que se afectó fue el bloque final. Pero si eso mismo lo hacemos, por decir algo, con el bloque número 3, por decir algo, ese cambio, vamos a ver lo que pasa, mira. Si nosotros ese cambio lo hacemos en el bloque número 3, vemos que se vuelve inválido el bloque número 3, se vuelve inválido el bloque número 4 y se vuelve inválido el bloque número 5. Eso quiere decir que se vuelven inválidos los bloques donde se hace una modificación de ahí hacia adelante. O sea, en este caso, desde el bloque 3 hasta el bloque 5 se convierte en bloques inválidos. Mire, los anteriores no se convierten en bloques inválidos. O sea, 1 y 2 siguieron verdecitos, queriendo decir que son bloques válidos. Pero lo que es 3, lo que es 4, lo que es 5, se colorearon de rojo diciendo que son bloques inválidos. Son bloques que no cumplen con la función de que sean bloques válidos porque cambiamos la información en uno de los bloques. De por sí, cambió aquí el hash, ahora empieza por 33, el previo sigue siendo 4 ceros, pero como dijimos que este hash final es el hash el hash previo del bloque siguiente, vemos que aquí dice 33 y efectivamente este hash final es el hash previo del bloque siguiente, pero tampoco empieza por los 4 ceros. O sea, todo de ahí en adelante hace que la información sea inválida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, poner a minar este bloque donde hicimos el cambio de información para volverlo a hacer un bloque válido. Pero observen qué va a pasar. O sea, aquí pongo a minar este bloque. Ahí lo estoy poniendo a minar. Ahí ven ustedes la función de minado. Ya encontró el resultado de minado. Ya este es un bloque válido. Encuentra el nuevo hash que empieza por los 4 ceros. La secuencia de 64 caracteres alfanuméricos, 64 ceros. Aquí el previo también cumple, ya es un bloque válido, es un bloque verde, pero ¿qué pasa con los bloques subsiguientes? Los bloques subsiguientes siguen siendo bloques inválidos, o sea, siguen siendo bloques en rojo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, también hacer minado en el bloque siguiente para que también ese bloque pase a ser un bloque válido. Así no hayamos hecho ningún cambio en ese bloque, se había convertido en un bloque inválido y entonces hay que ponerlo a minar. Igualmente en el bloque siguiente, el bloque número 5. Ahí está minando para encontrar nuevamente el hash. Mire que aquí el hash también había cambiado, empezaba por 622. Ahí ya pasó nuevamente a un bloque válido, pasó a verde y encontró el nuevo hash que empieza por los 4 ceros que dijimos como estándar y ya también nuevamente es un bloque válido. Entonces vemos que acá existe una especie de secuencia de seguridad, que es que si un bloque es alterado, los bloques siguientes a él hacia adelante también van a ser alterados en el sentido que van a ser bloques inválidos. ¿Por qué van a ser alterados? Porque les cambia el hash. Puede ser que nosotros no estemos cambiando la información que hay dentro del parámetro data, pero como los bloques están ligados por una función que los hace que si uno varía, el otro varíe, y esa función es el preview, en este caso el que está variando es el preview, ¿entiendes? Aquí lo notamos. Entonces eso es lo que le da, la seguridad a lo que es el blockchain y a la red de Bitcoin, o sea que todos los bloques están ligados uno al otro y no podemos cambiar la información de un bloque sin alterar la validez de los bloques subsiguientes. Esto quiere decir que no podemos regresar hacia atrás en la cadena y hacer la modificación de una transacción, de una operación, sin que se vea afectada toda la cadena. ¿Por qué? Porque como lo que le digo, o sea, lo que liga un bloque con otro es el famoso hash previo. Entonces, como hay variación en el hash, el sistema denota que varió este hash y que no corresponde con el hash anterior, entonces se sombrea el bloquecito de rojo y todos son bloques inválidos. Y si los bloques son inválidos, lo que hace en sí la red de blockchain o la red de Bitcoin es decir que esos son bloques inválidos, que tienen transacciones inválidas, que se está alterando la red. Ahora imaginémonos que Bitcoin, en este caso nuestro ejemplo está hecho para una cadena de 5 bloques, pero imaginémonos que en el caso de Bitcoin son cadenas de cientos de miles de bloques. Recordemos que el primer halving que se presentó fue cuando
se minaron los primeros 210.000 bloques. El halving en una criptomoneda también viene definido por protocolo, que es el hecho de que la recompensa que se le da a los mineros se disminuye a la mitad cada determinado número de bloques. Otra de las cosas que también tiene por protocolo Bitcoin y todas las monedas es que tienen de manera aproximada un tiempo de minado para cada uno de los bloques. En el caso de Bitcoin, cada uno de los bloques se está minando en un promedio de 10 minutos, aunque eso ahorita últimamente, desde hace como unos 4 meses, debido a la gran cantidad de transacciones y al congestionamiento de la red y a la posible bifurcación de Bitcoin entre Bitcoin y el Bitcoin un límite, ha llevado a que esos tiempos no se respeten mucho. Uno de los grandes problemas de escalabilidad de Bitcoin precisamente es eso, o sea que el tiempo de minado de cada uno de los bloques, de pronto no se preveyó que para la cantidad de transacciones del futuro iban a hacer colapsar el sistema. Por eso ya hay cadenas de bloques de otras criptomonedas que han solucionado esto y llevan a que cada bloque no tenga tanto tiempo de minado, sino por decir algo, Ethereum cada 15 segundos es capaz de minar un bloquecito de estos. Entonces, ¿qué es minar un bloque? O sea, minar un bloque es dar con este hash, o sea, hacer aquí cualquier cantidad de cálculos y todas esas cuestiones en base a la información que usted tiene aquí en el cuadro data para obtener el hash. Después de que usted tiene el hash, o sea, ya cuando tiene el hash quiere decir, hurra, tengo el premio, o sea, miné el bloque. Entonces, esa es la famosa minería de Bitcoin y este es el famoso concepto de blockchain, simplemente cuando tenemos una cadena de bloques muy sencilla de cinco bloquecitos. En este caso nuestra cadena tiene solamente 5 bloques y ya vimos lo que pasaba si hacíamos cambio de información en el último bloque o si hacíamos cambio de información en uno de los primeros bloques que tenemos que empezar a minar de ahí hacia adelante. Ahora pasemos a un nuevo concepto de lo que es la cadena de bloques y es el cuarto concepto, que es el concepto de la cadena de bloques distribuida o la cadena de bloques descentralizada. También ustedes han escuchado mucho de que la cadena de bloques, que el blockchain es descentralizado, que la cadena de bloques es distribuida, pero no saben interpretar bien en detalle qué es eso. Entonces, ya les explico qué es. En el ejemplo anterior, en el pantallazo anterior, nosotros solamente teníamos una cadena de bloques en posesión de una sola, digamos, de un solo computador, de una sola persona, y esa cadena de bloques estaba establecida por 5 bloques o 5 eslabones. En este caso tenemos una cadena de bloques distribuida. ¿Qué quiere decir distribuida? Que está, por decir algo, aparecen otro parámetro que se llaman los peers. Aquí tenemos peer A. Si ustedes miran aquí a la izquierda donde tengo el puntero del mouse, aquí en la parte superior izquierda, dice peer A. Y si yo bajo, aquí dice peer B, y aquí más abajo también dice peer C. O sea que tengo 3 pares, o sea, el peer A, el peer B o el peer C. ¿Qué son los peer A, el peer B y el peer C? El peer puede ser un nodo, puede ser un computador, puede ser un host, o sea, es cada uno de los puntos de la red Bitcoin. O sea, el peer A puede ser mi computador conectado en Bogotá, el peer B puede ser un computador conectado a la red Bitcoin conectado por allá en Londres, el otro puede ser el peer C, puede ser uno conectado en Barranquilla, Colombia, en este caso. Pero como le digo, o sea, en este caso tenemos 3 peers, pero generalmente las cadenas de blockchain están compuestas por miles de peers. O sea, la cadena de Bitcoin tiene más de 100.000 computadores conectados alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que quiere decir que la cadena es descentralizada o distribuida, o sea, que no la tiene una sola persona, no la tiene un solo computador, sino la tiene la misma copia de la cadena de bloques, la tiene cualquier cantidad de computadores alrededor del mundo, todos los computadores que estén conectados a la red de la criptomoneda o a la red de la blockchain, a la red de Bitcoin. Igualmente nosotros vamos a hacer aquí un ejemplo. Si nos vamos al último bloque, digamos del peer A, o sea, de la cadena que corresponde al nodo A o al computador A que está en X parte, vamos, y este es un bloque válido, toda esta cadena es válida porque toda la cadena está en verde. Igualmente, por decir algo, la información que hay en el bloque 1
del PIR A es exactamente igual a la información que hay en el mismo bloque 1 del PIR 2 y es exactamente igual a la información que hay en el bloque 1 del PIR 3. Y si hubiera el PIR 4 también tiene que cumplir. Y también es un bloque válido y la cadena es válida porque todos están en verde. Entonces nosotros vemos, por decir algo, que el nonce del bloque 1 del PIR A es 11.316 y el nonce del bloque 1 del PIR B es exactamente el mismo 11.316 y el non 1 del PIR C es también 11.316, igual para el previo, igual para el hash, o sea, el previo del bloque 1 es igual al previo en el PIR A, es igual al previo del bloque 1 en el PIR B y es igual al previo del bloque 1 en el PIR C, igual los hashes del bloque 1 en el PIR A es igual al hash del bloque 1 en el PIR B y es igual al hash del bloque número 1 en el PIR C. Y así eso se cumple exactamente para los mismos, para todos los bloques. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al bloque número 5 del PIR A, aquí, bloque número 5 del PIR A, y vamos al bloque número 5 del PIR B, y vamos al bloque número 5 del PIR C, vemos que todos los parámetros que definen un bloque deben estar exactamente iguales para que la cadena sea válida, para que la cadena esté distribuida y entonces toda la red lo considere como un bloque válido y como una cadena válida. Entonces vemos acá que en el caso del bloque 5 del PIR A, el nonce es 56,265 y el hash empieza por 4 ceros y termina en 7, algo que no alcanzó a ver acá. El bloque número 5 del PIR B también empieza por 56,265 igual que el anterior. El hash también es exactamente el mismo que en el anterior y igual en el bloque número 5 pero del PIR C. ¿Okay? Y todos están en verde, son bloques válidos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo hago, por decir algo, en el PIR A, que es un computador, como yo les dije, el mío que está en Bogotá? Entonces yo hago el cambio de la data, el cambio de la información acá, por mínima que sea, o sea, un carácter, una coma, un puntico, lo que ustedes, lo mínimo que se imaginen. Puede ser tanto pequeña como grande, pero digamos que es pequeñísima. Alguien dice, no, es que solamente le cambié un carácter, no importa. ¿Qué pasa? Mire, vemos que ese bloque, ¿qué le pasó? O sea, al yo cambiarle la información de la data, ese bloque se tiñó de rojo. Quiere decir que ya es un bloque válido dentro de la cadena del PIR A. ¿Tiene? Y ese bloque, ¿qué cambió? Ese bloque cambió su hash, vea. ¿Tiene? Ese bloque cambió su hash, ve. Entonces ya ese hash empieza por 29. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para que ese bloque fuera válido? Según lo que hemos dicho, tendríamos que entrarlo a minar. ¿Entiende? Tendríamos que entrar a minar ese bloque, ahí lo está minando, vemos que se está aquí. Cuando termine de minarlo, que es el proceso acá, encontrar el nuevo hash, pasaría a verde, ¿entiende? Ahí está haciendo la minería, ahí está haciendo, digamos, la resolución de la encriptación de esta información que nosotros tenemos acá. El resultado, el premio es encontrar el hash correspondiente. Ahí encontró el hash correspondiente, es un hash válido porque empieza por los 4 ceros, 64 caracteres alfanuméricos, la función o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos, es un bloque válido, pero ¿qué pasa con ese bloque válido? Ese bloque válido ya es válido dentro de esta, digamos, dentro de esta cadena del PIR A, pero nosotros dijimos que el bloque número 5 tiene que tener exactamente la misma información en todos sus parámetros en los diferentes PIRs, o sea, en los diferentes nodos, en los diferentes computadores que están distribuidos alrededor del mundo. Vemos a ver si esto se cumple. Por ejemplo, aquí en este caso el non es 43,480. Veamos a ver si en el bloque B vemos que ya el nonce ha cambiado, no es 56,265. ¿Entiendes? Veamos a ver qué nos dice el hash. Aquí el hash es 4 ceros y empieza por 1D y termina en 8D. Aquí el hash es el hash es 4 ceros y empieza en E4, que no corresponde al 1D, que era como empezaba en el bloque 5 del PIR anterior. Luego quiere decir que aún este bloque, pasando a verde y siendo un bloque válido dentro del PIR A, no es igual al bloque 5 del PIR B,
y no es igual al bloque 5 del PIR C. Vemos que el bloque 5 del PIR B sí es exactamente igual al bloque 5 del PIR C, pero si aquí tuviésemos más PIRs, el PIR C, el PIR 4, el PIR 5, el PIR 6 o el PIR 100.000, o sea, con un solo bloque que sea diferente, ¿qué es lo que hace? Entonces, la red completa, ya no estamos hablando solamente de un computador y de una sola cadena, sino estamos hablando ya de muchos computadores, o sea, la red dice, hey, o sea, nosotros PIR A y PIR B somos iguales en todos los bloques, pero allá en el PIR A resulta que el bloque número 5 es diferente que el bloque número 5 del PIR B y del PIR C. Luego ese es un bloque inválido y nosotros no tenemos en cuenta esa información que está ahí, es una información falsa y digamos, ese es un hash falso para la red, o sea, para toda la red de blockchain. Puede ser un hash válido para el PIR A. ¿Entiendes? Vean, vemos que aquí dentro del PIR A está en verdecito, o sea, no tiene problemas, pero no cumple con la condición que dijimos que esta cadena tiene que ser idéntica en información, tanto en todos los PIRs que hayan. O sea, recordemos, un PIR es un computador, un PIR es un host, un PIR es un nodo, y es independiente. Entonces, con un solo computador que tenga una información que no corresponda a la misma información que debe tener en los otros bloques de los otros computadores, la red misma dice que la información que hay en ese PIR es una información válida. Entonces, por eso es otra de las grandes seguridades que tiene Bitcoin. O sea, que para que esto pudiera ser válido, no solamente tendríamos que cambiar la información del bloque respectivo en uno de los PIRs, sino que tendríamos que cambiar la misma información en el mismo instante en todos los bloques de todos los PIRs de todos los computadores. ¿Entiende? Entonces, si tenemos 100.000 computadores, ¿en qué momento cambiamos toda la información en el mismo instante del mismo bloque, pónganle cuidado, del mismo bloque de todos los PIRs en todos los computadores? Si tenemos 100.000, 200.000 PIRs, o sea, no es una tarea imposible, porque con la informática todas las cosas se pueden hacer casi que a la velocidad de la luz, pero es una tarea que es poco probable, o sea, la probabilidad es de menos de una millonésima de posibilidad, o sea, es algo muy poco probable. O sea, yo no hablo de las palabras imposibles porque, o sea, sería de pronto ser demasiado irrespetuoso con, pero sí es una razón o algo poco probable. Entonces, eso es algo de lo que le da muchísima seguridad a lo que es la red Bitcoin. Y eso que solamente hicimos el cambio aquí de una pequeña información en uno de los bloques. Entonces, ahora, ¿qué sucedería si nosotros eso no lo hubiéramos hecho en el último bloque, sino por decir algo lo hubiéramos hecho? Bueno, aquí pongamos a minar nuevamente para que nos dé el resultado inicial que teníamos cuando la información era 0. Si ve que aquí le quité la A, por eso pasó nuevamente a ser un bloque inválido. Pero lo que le quiero significar mientras hace ese proceso de minería es que esto lo hice acá para que se viera que era fácil. Digamos, porque no tiene bloques hacia adelante, este sería el último bloque del eslabón de la cadena, pero si esa información, igual que, digamos, en el ejemplo pasado, no lo hacemos sobre el último bloque, sino lo hacemos sobre el bloque intermedio, o sea, o sobre el bloque número 2, en el pasado lo hicimos sobre el bloque número 3, hagámoslo sobre el bloque número 2, hagamos ese cambio de información. Bien. ¿Qué pasa? Que ahora no solamente tenemos que cambiar, poner a minar el bloque número 2, sino también el bloque número 3, y el bloque número 4 y el bloque número 5 y eso se volvería una cuestión de cambiar información hacia el pasado en una tarea muy, muy titánica, ¿entiende? Porque tendría que nuevamente minarse este bloque de este PIR, después minarse este bloque de este PIR, después el bloque del siguiente PIR. ¿Por qué? Porque ahora, en este caso, ni siquiera la información del bloque 2 del PIR A es igual a la información del bloque 2 del PIR B. Vemos que aquí el bloque 2 del PIR B no le ha pasado nada, está completamente en verde, conserva la misma información inicial, pero la información del bloque 2 del PIR A ha cambiado en cuanto aquí al hash, al resultante, que no empieza por 4 ceros, ahora es F9, y entonces no corresponde igual a la información que tiene el bloque 2 del PIR B ni el bloque 2 del PIR C. Luego lo que se convierte en una información demasiado titánica, o sea, ahora sería cambiar cualquier cantidad de miles de bloques a la vez. ¿Sí? Aquí el bloque número 2 del PIR C tampoco corresponde a
a la del PIR B. Entonces tendríamos que empezar por minar primero este para hacerlo válido. Pone cuidado lo que va a pasar. Minamos este para hacerlo válido. Lo hicimos válido, pero sin embargo, si nosotros comparamos la información de este, no es la información de este, o la data. El hash de este, que es 19.13, miremos que no corresponde al hash de este, que es 12FA. O sea, ya no está correspondiendo. Entonces la red ya lo descartaría como un bloque válido. Igual que el 2, el bloque 2 y el bloque 3 del PIR B y C, que no han sufrido ninguna modificación en cuanto a la información de la data, sí coincide. Entonces, imagínate nomás ahí. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Primero que todo, este es válido, pero el siguiente no es válido. Tendríamos que entrar a minar este. En este momento, este hash no corresponde al hash de abajo y cuando lo minemos tampoco va a corresponder. Entonces, es todo un lío porque con una sola modificación que hagamos en una pequeña información de alguno de los bloques, tendríamos que modificar cualquier cantidad de miles de millones de bloques ahí hacia adelante, y eso en un solo computador. Ahora imaginémonos que esa información tendríamos que modificarla no solamente en un computador, sino en cada uno de los computadores, o sea, en cada uno de estos peers. Entonces, el concepto de la red distribuida y la red descentralizada es lo que le da a Bitcoin también una de las grandes seguridades, o sea, que esa información prácticamente que es poco probable que nosotros podamos manipularla, y sobre todo en el pasado. Si ustedes dieron cuenta que en el último bloque es relativamente fácil, pero si nosotros vamos a uno de los bloques que se minó hace 2 días, 3 días, 5 días y ya se ha minado, o sea, eso es una tarea titánica, eso es tenaz. Entonces, ese es el cuarto concepto en cuanto a lo que es el blockchain o cadena de bloques. Ahora vamos al quinto concepto y ya vamos terminando. Estos son los conceptos más rápidos, más fáciles. Ahora, en el quinto concepto es el famoso concepto de tokens. Token, una palabra inglesa que puede traducir como ficha, como algo que sirve para hacer una transacción, una transferencia. Es más o menos el sentido del token. O sea, todos estamos más o menos familiarizados con que un token es como una seguridad, algo que nos manda el banco, una clave para poder acceder. Entonces, ese concepto se aplica aquí y es un nuevo parámetro que aparece en lo que es el concepto de la blockchain. Entonces, igualmente aquí tenemos nuevamente es el PIR A, el PIR B y el PIR C, o sea, nuestros nodos, nuestros computadores, nuestros juegos distribuidos alrededor del mundo. Como le digo, el mío puede estar en Bogotá, el PIR A, la cadena de bloques sigue teniendo exactamente los mismos parámetros, el parámetro o la sección de bloque, la sección de non, la sección de data, que en este caso se llama TX, porque ya es un archivo. Ahorita vamos a ver qué tipo de información tenemos en él, el de previo, el de hash y el botoncito de minado, todos están en verde porque todos son bloques válidos. Ahora la particularidad de acá es que aparece en el campo de data, en el campo de información. Yo les dije que aquí podía ir cualquier tipo de información, alfanumérica, ecuaciones, lo que sea. Entonces, en este caso apareció un tipo de información particular que se asemeja mucho a un asiento contable en el cual unas personas que hay acá, que en esta fila que estoy mostrando, en esta columna que estoy mostrando, que se llaman Darcy, Elizabeth, Wicken, Lady Catherine y Charlotte, ellos dicen con esta, digamos, con esta indicación, como una flechita mandando a este otro grupo de personas que son esta segunda columna, en la cual están Bigley, Jane, Lydia, Colin, Elizabeth. Entonces, lo que quiere significar aquí este asiento contable más o menos es que estas personas de esta columna están transfiriendo o están haciendo una transferencia, una validación hacia estas personas, por eso dice aquí, desde hasta, de unas unidades valores, cualquiera, unas unidades valores que pueden ser Bitcoin, Ethereum, dólares, lo que sea, lo que usted le quieran significar aquí, pesos, euros, dólares, Bitcoin, desde estas personas hacia estas personas. O sea, eso es lo que quiere indicar eso. Igualmente, esas mismas funciones, aunque no la misma, porque como le digo, cada bloque puede ser independiente, cada bloque puede tener su propio tipo de información. Es más, si cada bloque tuviera exactamente la misma información, o sea, el mismo número, el mismo nonce, la misma información del data, tendría que tener exactamente el mismo hash. ¿Entiende? Entonces, no necesariamente la información que hay en un bloque
en la sección anterior, por cuestión de simplicidad y por cuestión de explicación, consideramos que toda la información de los bloques estaba vacía, ¿entiende? Pero como le digo, eso no es necesariamente cierto. Cada bloque tiene su propia información, o sea, la información puede ser mínima, puede ser máxima. Aquí vemos que lo que significamos es que estas personas le trasladan unas unidades de valor a estas otras personas. Aquí vemos también que este grupo de personas en esta fila, que ya es más extenso, mayor cantidad de personas, o sea, aquí suponemos que hay mayor cantidad de información, igualmente le trasladan estas personas a estas otras personas también unas series o unas cantidades de valor, dólares, euros, yenes, pesos o Bitcoin o Ethereum, Litecoin, lo que usted imaginen. Aquí vemos que también digamos, ya varía en cantidad, aquí ya son más poquiticos, pero igualmente estas personas de acá le están haciendo un envío, una transferencia a estas personas de unas unidades de valor. Igualmente, en todos los bloques subsiguientes. Aquí la única particularidad que tenemos es que se debe cumplir lo que dijimos en el apartado anterior, o sea, que la información del bloque A, del bloque número 1 del PIR A, tiene que ser exactamente la misma información del bloque número 1 en el PIR B, la misma información del bloque número 1 en el PIR C, y si hubieran más PIRes, la misma información de los otros PIRes del mismo bloque en los otros PIRes. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, así de manera rápida, miremos por decir algo. Aquí dice que el bloque número 1 en el PIR A tiene de nonce 26486. Miremos en el PIR B, dice que tiene de nonce 26486. Perfecto, o sea, estamos bien en los PIRes. Ahora miremos que aquí dice 25, 427, 19, 22, 106. O sea, esa información de lo que es en la data tiene que ser exactamente la misma que en la otra. 25, 4, 20, exactamente la misma, los mismos nombres, las mismas transferencias y todo. Están los bloques en verde, quiere decir que son bloques válidos y que esta cadena del PIR A es igual exactamente a la misma cadena del PIR B. O sea, en este momento está cumpliendo con el concepto anterior que era de una red distribuida y descentralizada. Vemos que igualmente el hash empieza por 4 ceros, después por 49. En el caso siguiente, igualmente los 4 ceros, 49. Entonces, y así para cualquier bloque de cualquier PIR se cumple esta condición. Pero aquí se presenta un problema, o sea, aquí hay un problema porque estas personas que están acá están diciendo que están haciendo un envío, una transferencia de unos valores que nosotros no sabemos de dónde salieron, o sea, o cómo salieron, o por qué salieron, o si es cierto que aquí, digamos, están hechos unos asientos contables en los cuales dice que Darcy le envió a Bigley 25 unidades de valor, 25 bitcoins, pero nosotros no sabemos si verdaderamente Darcy tenía esos 25 bitcoins para enviárselos a Bigley, o que si Elizabeth tenía esos 4.27 bitcoins para enviárselos a Jane. Entonces simplemente pues ahí está puesto esto, pero no tenemos dentro de este ecosistema ninguna razón de peso para suponer de dónde aparecieron o cómo aparecieron esta cantidad de unidades de valor, esas unidades monetarias. Entonces, igualmente nosotros aquí, si nosotros hiciéramos cualquier variación, se verían afectados los respectivos bloques con respecto a que se colorearían de un color y los harían inválidos, o que la información de este bloque, nosotros, por ejemplo, si aquí nosotros en lugar de 10 decimos que es 100, entonces este bloque va a cambiar aquí el hash, y ya la información del bloque número 3 del PIR A no correspondería con la información del bloque número 3 del PIR B, lo que haría que la red descartara al bloque número 3 de PIR A y dijera que es un bloque inválido y no aceptara las transacciones de ese bloque. Entonces se cumple lo mismo que veníamos hablando del anterior. Pero, como le digo, el gran problema es que no podemos establecer de dónde salieron estas unidades de valor para poder empezar a hacer transferencias, o si realmente estas unidades de valor existían para hacer estas transferencias. Ahí están simplemente anotadas, pero no tenemos concepto de eso. Entonces, lo que hace la red Bitcoin para solucionar ese otro problema es introducir un nuevo concepto, y ese concepto es el de Coinbase Transacciones. O sea, Coinbase quiere decir moneda base o principio de moneda. O sea, Coinbase no hay que confundirla, porque casi todo mundo que tenemos billeteras electrónicas en Bitcoin
conocemos a la empresa estadounidense Coinbase. O sea, Coinbase tomó el nombre de uno de los conceptos que maneja la cadena de bloques, el blockchain y el Bitcoin. O sea, esto fue, digamos, algo que postuló Satoshi Nakamoto cuando estableció lo que era la cadena de bloques, y entonces ellos como empresa tomaron este nombre, se apoderaron de ese nombre, pues lo tomaron para constituir una empresa. Entonces no hay que confundir Coinbase empresa con el Coinbase de concepto que vamos a ver. Entonces Coinbase transacciones quiere decir moneda base para transacciones, o sea, moneda inicial. Entonces aquí, de acuerdo a la estructura que nosotros hemos venido analizando en la evolución desde lo que es el hash, de lo que es el block, de lo que es la cadena de bloques, vemos que aparece un nuevo parámetro. Antes teníamos lo que era solamente el bloque, el nonce, el tax, que en este caso, para simplificarlo, pues aquí no lo mostramos en el bloque Génesis, ahorita les digo por qué, el previo y el hash. Pero aparece en todos los bloques un nuevo parámetro que se llama Coinbase, moneda base. Y como dijimos que en el bloque Génesis, que es el primer bloque que se mina, que no tiene previo porque no existe bloque cero, entonces aparece el concepto de Coinbase y aparece que 100 unidades de valor de Coinbase se le asignan a Anders. Entonces, este es el famoso bloque Génesis de todas las cadenas de bloques, o sea, todas las monedas, todas las criptomonedas, todas las blockchain tienen lo que se llama el bloque Génesis, que es el primer bloque que por defecto establece la recompensa inicial que van a tener la elaboración o el premio que va a tener el minero que sea capaz de encontrar con su poder de cómputo este famoso hash, o sea, esta famosa función o secuencia de 64 caracteres alfanuméricos, que como le digo, en el estándar, en este caso empiezan por 4 ceros. Entonces, estos son los famosos, en el caso de Bitcoin, los famosos primeros 50 Bitcoins que se minaron cuando se minó el primer bloque. Entonces uno va a encontrar en la historia que el primer bloque de Bitcoin se minó por enero del 2009 y repartió 50 satoshis, 50 Bitcoin, perdón, no 50 satoshis, repartió 50 Bitcoins entre los mineros que lo elaboraron. Pues en este caso, pues el único que estaba minando era Satoshi, ¿no? Satoshi Nakamoto era el único. Entonces ese fue el dueño de los primeros 50, Bitcoin. Entonces aquí, para tenerlo claro, deberíamos haber colocado era 50 y en lugar de dólares o pesos, 50 Bitcoins, y aquí en lugar de Anders haber colocado a Satoshi Nakamoto. Entonces, ¿esto qué nos soluciona? Esto nos soluciona de que nosotros ya creamos aquí una unidad monetaria, una moneda, para tener la certeza de que a partir de este bloque vamos a tener una moneda para poder empezar a hacer transacciones. Y esa moneda, digamos, ¿de dónde salió? Esa moneda salió del trabajo de poder, digamos, resolver el hash del primer bloque. Recuerde que el hash es resolver el acertijo que nosotros tengamos acá, o sea, la encriptación de la información. Entonces, de ahí viene el concepto de hash y ahí viene el concepto del Coinbase. Ahora, digamos, en el primer bloque todavía no se han hecho transacciones. En el primer bloque, el bloque Génesis se utiliza para sacar la primera cantidad de monedas a repartir. Como le digo, en Bitcoin la primera cantidad de monedas a repartir fueron 50 monedas por la elaboración del primer bloque. Y eso siguió así hasta la elaboración de los primeros 210.000 bloques. O sea, el bloque número 2 también, a la persona que lo desarrolló, que lo elaboró, que encontró el hash, también se le dio de premio, o sea, al minero se le dio de premio los famosos 50 Bitcoin del momento. Entonces, si nosotros vamos al bloque número 2, vemos que el bloque número 2 sigue teniendo su número de bloques, su nonce, en este caso el Coinbase, o sea, ya también se reparten la misma cantidad de monedas, siempre se van a repartir la misma cantidad de monedas hasta cuando se llegue al halving, que es cuando esta cantidad de monedas se reduce a la mitad, y también nuevamente siguen siendo en este caso para Anders. Pero ya vemos que en este momento, como ya hay monedas, o sea, ya hay bitcoins, ya hay unidades de valor, entonces ya ahora sí tenemos la certeza y no la incertidumbre del ejemplo pasado cuando hablábamos de los tokens, de que si habían, digamos, monedas o si habían recursos para empezar a hacer las transferencias. Ahora, como
inicialmente Anders o Satoshi Nakamoto es el que tiene las primeras monedas, es Satoshi Nakamoto el que empieza a distribuirse a las demás personas. Por eso nosotros leemos en la historia que Satoshi Nakamoto hace la primera transferencia oficial de Bitcoin a, ¿cómo es la que llamaba el programador que trabajaba con él? Leslie, bueno, a esa persona le hizo la primera transferencia de Bitcoins. Ahí está registrado en la historia, porque al principio Satoshi minó las monedas, pero las tenía él. O sea, ya cuando empezó a hacerse, digamos, la famosa asientos contables de la data, fue cuando Satoshi, en este caso Anders, ya empieza a transferirle a Sofía, a Lucas, a Emily y a Madison las monedas que él tiene. O sea, en este caso le transfiere 10, le transfiere 20, le transfiere 15, le transfiere otras 15, o sea, le transfiere 30, 50, 60. De las 100 que tenía en este caso, ya le transfirió 60 a ellos. Y entonces también es un bloque válido porque está en verde, cumple con las cuatro la función de 64 caracteres alfanuméricos, todas empezando con 0, y de ahí en adelante ya vemos que se empiezan a registrar transacciones en mayor o en menor medida, pero ya entonces vemos que ya no solamente es en el tercer bloque, ya no vemos que solamente es Anders, como en el bloque anterior, que es solamente el que hace transacciones, porque ya hay otras personas en poder de esos Bitcoin, de esos Satoshi, de esas unidades de valor. Entonces ya vemos aquí que Emily, que estaba acá, ya aparece Emily acá, no como receptora, sino como emisora. Ahora Emily le transfiere a Jansson 10 monedas de las 15 que le habían dado. Muestra, a Emily le dieron 15 acá, a Emily Anders le había dado 15. Entonces ya Emily tenía 15, entonces ya Emily, ahora sí tenemos la certeza de que como recibió 15 de Anders, Emily le puede trasladar a Jackson 10 de las 15 que tenía. Igual Madison aquí recibió 15 y Madison le está trasladando a Jackson, le está trasladando a 5. Aquí ya vienen las famosas transacciones y este es el estado actual, digamos, del Bitcoin de hoy o de la blockchain de hoy o de las diferentes criptomonedas de hoy. O sea, mientras no haya este Coinbase o esta moneda base, no se pueden dar origen a las transacciones de estas unidades de valor porque no existen. Entonces, lo que hace el bloque Génesis o el primer bloque es crear la base de la unidad monetaria a transferir, ya sean los Bitcoin, ya sean los Ethereum, ya sea el Litecoin, la moneda que usted imagine, y están siempre en poder de las primeras personas que hacen la minería, ya llámense los mineros o llámense, por decir algo, si es una sociedad privada como el caso de Ripple, o sea, entonces los desarrolladores que hicieron eso, entonces ellos son los dueños de las primeras monedas y ya es cuando empieza de ahí hacia adelante, sí, hacerse las transferencias de los desarrolladores hacia un grupo y después el intercambio entre el grupo. Y si nosotros vamos aquí al bloque 5, que es el bloque final, ya vemos que quizá de pronto ya no aparezca ni Satoshi, ni Anders, vemos que aquí aparecen ya, significando que estos ya pasaron a la historia, entonces aparece ahora bueno, Jackson todavía subsiste, pero ahora aparece Alexander, Cartel, Rail y Caterine. Entonces, eso más o menos es la explicación de lo que es la blockchain. Espero que me hayan entendido. Y entonces abro la sala para las preguntas. Abro el chat, me pueden empezar a decir, no sé si la vez pasada no tenía retorno de voz, si no tengo retorno de voz me pueden hacer las preguntas por Skype. Muestre ver, estoy logueado en Skype, sí, estoy logueado en Skype, aquí tengo abierto Skype. Entonces, ¿qué les pareció, muchachos? O sea, muy complicado, muy sencillo, o sea, ¿qué dudas hay? ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas tienen? O sea, con respecto a la cadena de bloques. O sea, esto es fundamental que lo entiendan porque de esto parten todos los conceptos hacia arriba para entender bien lo que es minería, lo que es bien trading y demás. Entonces, esto va a quedar grabado de todas maneras. Yo tengo un video donde lo tengo de pronto de manera más resumida y de manera de pronto más explicada, más didáctica, que también se los voy a hacer llegar, o sea, todo este resumen desde el concepto inicial del hash, del bloque y demás, hasta llegar a lo que es el token. Entonces, espero preguntas. ¿Preguntas?
¿O entendieron mucho o no entendieron nada, pelados? Aquí, bueno, a ver, Carlos me dice que un poco enredado realmente, pero pensaría que hay que retomarlo varias veces para entenderlo. Pues sí, Carlos, yo no la cogí de primera. O sea, muchas veces, pero como le digo, o sea, yo tengo un recurso que es unos videitos, uno más corticos y hechos más, sin tanta presión, más pausados, y pienso que ahí me expreso mejor y los hago entender mejor. Pero, o sea, sí sí hay que repasarlo porque, como le digo, es el fundamento. Uno tiene que saber verdaderamente por qué es que uno gana con la minería, o sea, qué es lo que se está haciendo en sí la minería. O sea, si nosotros volvemos acá, o sea, la minería es esto, o sea, vea, en este caso, la minería es hacer esto, o sea, la minería, en este último ejemplo, o sea, mire que, o sea, el blockchain o cadena de bloques nos dicen que es que cada red, o sea, cada punto de la red, o sea, cada nodo, que en este caso es un computador alrededor del mundo, tiene una copia idéntica de la cadena de bloques, o sea, ¿y qué es lo que desarrolla la cadena de bloques? O sea, es lo que valida en cada bloque es esta información, o sea, que estas transacciones realmente existieron, o sea, que Anders le mandó a Sofía estos 10 bitcoins, que Anders le mandó a Lucas estos 20 bitcoins, o sea, eso es lo que, digamos, cuando toda esta información es cierta, es digamos, todo el procesamiento, la capacidad de cómputo verifica que esto es cierto, entonces es que digamos, se obtiene el famoso hash, porque si ustedes miran en el blockchain, a toda transacción, o sea, por decir algo que antes le mandó a Luca, siempre van a decir cuál fue el bloque y cuál fue el hash correspondiente a ese bloque. Y eso es lo que valían las diferentes, digamos, los diferentes nodos alrededor del mundo. O sea, por eso es que esa información tiene que ser exactamente la misma. Yo estoy colocando, por ejemplo, que yo soy el nodo A y que yo estoy en Bogotá. Y tú, Carlos, puede ser el nodo B y estás en Medellín. Entonces, esa información tuya del bloque 2 tiene que ser exactamente la misma en todos los sentidos que la información mía del bloque 2, o sea, el bloque, el nonce, el Coinbase, las transacciones de tal a tal, y esto que está sucediendo acá es lo que se está demorando 10 minutos, o sea, es por protocolo aparentemente y en teoría aparentemente, porque eso lo estamos viendo últimamente que se está demorando, aunque hoy hice una grande con alguien que me sorprendió porque fue rápida. Ah, y también hice una con Sergio Terán, que yo esperé que se iba a demorar más y también fue pronta. Pero esto básicamente, estos asientos contables, estos son los que usted encuentra acá cuando tiene este concepto. Cuando usted tiene esto, miramos a ver, cuando usted tiene este concepto, lo que tiene que significar es esto. Mire, cada una de estas cositas que usted tiene aquí, todo esto que ve, toda esta interconexión es la red, o sea, todo esto es la red blockchain. Y cada uno de estos son los asientos contables. Aquí es donde están el registro de las transacciones. Y la minería se le llama a poder encontrar, digamos, el nonce, el hash, que resuelve, que está de acuerdo que todas esas operaciones contables que están dentro de los bloques, o sea, son verdaderas, corresponden, o sea, que nada ha sido alterado, así como vimos en cada uno de los bloques, que nadie por allá le cambió, en lugar de mandar uno, que mandó 1.1, dice, eso no se dan cuenta, voy a mandar 1.00000000001. Mentira, o sea, con un carácter que usted cambie, o sea, como vimos, se altera de una vez se altera el bloque, y si es un bloque anterior, altera todos los bloques de ahí en adelante, y eso se vuelve un despelote. Entonces, algo de lo que le da la seguridad a la red Bitcoin es precisamente eso, la descentralización, o sea, que hace que cada uno de los nodos guarde una copia acá, idéntica de lo que es la cadena de bloques. Entonces, y ellos son los que se encargan de validar que todas las copias son iguales, que todas las transacciones cumplen con, digamos, con la encriptación, con el código, con el hash que corresponden y demás. Entonces, ese es el trabajo de la minería, que es lo que vamos a ver más en detalle ya en las próximas clases. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Si no hay preguntas, entonces yo creo que paro la grabación